Bendiciones a todos. Qué gusto estar contigo en una sesión más de Noches de Café, una noche de escuela, de enseñanza, donde venimos a aprender la palabra del Señor. Estamos tratando el tema que es relevante, por lo menos para nosotros, si así lo creemos, entre la diferencia del pensamiento hebreo y el pensamiento griego. Eso tiene muchísimas aristas, muchísimos puntos controversiales, pero queremos ir a través de un viaje por la historia para poder averiguar qué es lo que sucede, por qué hay tanta contradicción con las situaciones que tienen que ver con el hebreo específicamente, lo que otros llaman el judaísmo. Pero lo que intentamos con esto no es ni judaizar, ni llevar a la gente a un proceso de aceptación del judaísmo como religión, sino más bien de cómo poder nosotros, a través del escrito bíblico, a través de la palabra, recibir lo que el hebreo nos enseña, lo que el hebreo nos muestra, lo que el idioma original de la palabra de Dios nos enseña, saliéndonos del corte de lo que significa en sí y lo que trae en sí mismo la religiosidad del judaísmo. Hemos hablado en la sesión pasada, el miércoles anterior, acerca del origen histórico del judaísmo, cómo se da a través de la división del reino de Israel, cuando en manos del rey Salomón, a su muerte, es quebrado en dos partes. Roboam obtiene una, la cual constituye 11 reinos, o 11 de las tribus se quedan con Roboam, y Roboam se queda con Judá. Disculpe que hice este análisis incorrecto. Roboam, el hijo de Salomón, se queda con Judá, la tribu de Judá conocida como la tribu o el reino del sur. Y Jeroboam es quien sale a escena y toma las otras 11 tribus, incluyendo la tribu de Leví. Note esto que es importante. Dentro del desarrollo histórico vamos a encontrar como la tribu de Benjamín, que forma parte del reino de Israel o reino del norte, sale de ese conglomerado, sale de esa asociación específica y se une a Judá para convertirse en una división de 10 reinos contra 2. Entonces Judá absorbe a Benjamín en este esquema político, en ese momento específico de la línea temporal de Israel, e Israel, conocido como el reino de Israel, asume las demás 10 tribus, ¿ok? En el marco político, esa es la división que se da, pero en el marco religioso hay una situación bastante importante que debemos analizar. La tribu de Leví, si usted recuerda y ha hecho estudios a través de la palabra en el libro de Éxodo, el Levítico y demás, va a encontrar que la tribu de Leví es la tribu sacerdotal, es la tribu que Dios escoge para que se convierta en la casa sacerdotal de Israel. Se dan ciertos acontecimientos que no son relevantes en este momento, que usted puede investigar posteriormente, y entonces vemos cómo la tribu de Leví es quitada del sacerdocio, el cual es entregado a Judá. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando Judá se separa de Israel. Los levitas, y cuando digo levitas en este particular me refiero a los sacerdotes que ministran en el templo de Judá, que está en Jerusalén, el templo de Salomón, ellos deciden salirse de la línea de Leví para permanecer dentro del esquema político y religioso en Jerusalén. Esa es su casa, esa es su tierra, ese es su lugar de operación. Ellos deciden quedarse ahí. Entonces, ahora hay una división interesante, porque no solamente se separa el reino de Israel, sino que se separa también la casa sacerdotal. Quiere decir que entonces la tribu de Leví ya no vuelve a ser la tribu específica para la custodia de lo santo, de lo kadosh, de lo reservado y sagrado para Dios. Ahora esto queda en manos de la tribu de Judá. Entonces estos levitas dejan de ser llamados levitas. Vea qué interesante, porque ahora son sacerdotes de la casa de Judá. Ya no son levitas. Los levitas ya no están. Ya ellos se fueron. Ahora es la casa de Judá. Interesante esto entonces. Ahora, aquí nace por primera vez esa segregación en Judá de lo que posteriormente se va a conocer como el judaísmo en el aspecto mismo de la religión. Ahora, vamos a ver un poquito entonces el tema sobre el judaísmo ideológico, o lo que tiene que ver el judaísmo en función de la religión. El judaísmo nace en el momento en el que Israel, particularmente Judá, es llevado cautivo por el rey Nabucodonosor II en el año 587 a.C. En ese momento vamos a encontrar a un personaje
el cual tiene un libro en el Antiguo Testamento, y este personaje es el sacerdote Esdras. Esdras es el que se encarga de elegir, de seleccionar qué libros van a ser los que conformarán lo que se denomina el canon hebreo, o sea, lo que se conforma como lo que nosotros podríamos traducir la Biblia hebrea. ¿Qué libros entran dentro de este marco específico para poder ser enseñado en las escuelas hebreas? Entran todos los libros que usted y yo conocemos que corresponden al Antiguo Testamento, exceptuando aquellos que todavía no habían sido escritos. ¿Como cuáles? Bueno, particularmente el libro de Esther no iba a estar en ese canon porque Esther viene después de Esdras en una línea temporal. Tampoco el libro de Cantar de los Cantares, porque había una situación ahí importante que había que analizar con el libro, pero no es el tema tampoco ahora. Y tampoco estaban algunos libros proféticos porque fueron posteriores al exilio de Babilonia, entonces eran acontecimientos que no habían sucedido. Vamos a encontrar entonces que algunos profetas, algunos acontecimientos previos al exilio de Babilonia iban a estar dentro del escrito bíblico, lo que se denomina como el canon hebreo. ¿Ok? Entonces, Esdras es el que se encarga de hacer esta recopilación, digamos, y este ordenamiento específico conocido como el canon hebreo. Entonces, el momento en el que Judá se convierte en el centro de adoración, esto lo exporta al exilio de Babilonia. Y comenzamos a hablar del judaísmo. Ya no hablamos del pueblo de Israel y su religión, sino que hablamos del judaísmo. Ahora, note esto. Antes de Salomón, Israel no tenía una religión denominacional, para que nos podamos entender bien. Quiere decir que Israel simplemente era un pueblo que tenía un templo a un solo Dios, le servía, le creía y caminaba con él. Pero su religión no tenía nombre. Era simplemente, entre comillas, la religión del pueblo. Es hasta el exilio cuando aparece la palabra judaísmo y empiezan a aparecer una serie de personas que se encargan de ir enseñando estas, valga la redundancia, las enseñanzas propias de los sabios, de los maestros, de los sacerdotes que venían y provenían del templo de Salomón. Ahora, esto es importante que lo podamos comprender. En el momento en que Israel, de mano de Moisés, recibe las tablas de la ley y todo el compendio legal que Dios le entrega a través de la Torá, vamos a encontrar que los mandamientos rondan aproximadamente los 600. Posterior a eso, y durante el tiempo del exilio, la carga legal que se le impone y se le suma a la Torá asciende a más de 6000. ¿Qué encontramos acá? Que el judaísmo en sus primeros orígenes trae de la mano algo que para nosotros es muy conocido y se llama interpretación. Cada persona, cada maestro de la palabra en el tiempo del exilio se convertía en un maestro que podía interpretar y que podía darle sentido a la palabra y que además no solamente la interpretaba y le daba sentido, sino que le imponía la forma en la que debía observarse. Entonces vamos a encontrar que, por ejemplo, la pureza y limpieza de lo que Dios habla acerca del Shabbat o el sábado, solo como un ejemplo, cuando están en el exilio, cambia. Y ya no solamente es la forma en la que se debe guardar según el escrito bíblico, sino que hay una serie de condiciones adicionales para poder guardar el Shabbat o guardar el sábado. Solo como un ejemplo le doy esto, pero aplicaba en muchísimas otras leyes, donde cada maestro, de acuerdo a su interpretación y de acuerdo al estudio que había recibido y a los maestros que había tenido, entonces enseñaba todas estas leyes e incluso hasta se inventaba algunas para poder amarrar más el texto de lo que en la palabra estaba escrito. ¿Ok? Estamos hablando de aproximadamente el año 586 a.C., proceso del exilio de Babilonia. Ahora bien, cuando Babilonia es sucedido por el imperio medo-persa, recuerde que es en ese instante de la historia cuando a Judá se le permite regresar a Jerusalén. Ellos regresan a Jerusalén de las manos de Nehemías, levantan los muros. Posteriormente con Esdras ellos van a levantar el templo y comienza nuevamente la adoración. Ellos pueden volver a casa
a recobrar su esquema de adoración a Dios a través de las enseñanzas de sus ancestros, de sus antepasados, pero no pueden ejercer el control político, puesto que son parte del territorio en cautiverio por el gobierno de Medio Persia. Persia posteriormente va a ser tomada por Grecia, en la línea de sucesión de poder en los imperios de Mesopotamia. Cuando Grecia asume el control, Grecia comete una profanación muy puntual en el templo de Jerusalén. Esto hace que se dé la manifestación de lo que históricamente se conoce como la rebelión de los macabeos. Los macabeos son un grupo de personas que no provienen de la tribu de Judá. Esto es importante para lo que les voy a decir ahorita. Es un grupo de rebeldes, es un grupo de rebeldes que se levantan en contra del gobierno de Grecia. Le hacen la batalla específicamente entre los años 167 a 142 a.C. Y en esta revuelta, en esta revolución, se levanta una familia de los macabeos, no de la tribu de Judá, sino de los macabeos, a los cuales, los cuales se llaman los asmoneos. No Asmodeo, Asmodeo es otra cosa, Asmoneo con N. Esta familia de los asmoneos no tiene linaje real, tampoco tiene un linaje sacerdotal, son simplemente personas que hacen una revuelta y entonces provocan esta batalla contra el imperio, el gobierno griego, y logran la victoria. Por primera vez en muchos años Israel es un país libre. Bueno, un país, lo digo por la forma en la que nosotros lo entendemos, es un pueblo libre. Sin embargo, ocurre algo importante. Recuerde que le había mencionado que la parte de la religión judía específicamente estaba siendo llevada en Jerusalén por judíos, ¿ok? Que la línea del Mesías tenía que venir a través de la línea judía específicamente. El detalle es que cuando los asmoneos quieren y entran a Jerusalén, lo hacen por la fuerza y quieren asumir el trono. Escuche esto. Cuando esto pasa, cuando los asmoneos llegan a Jerusalén y quieren asumir el trono, los sacerdotes del templo no los reciben porque dicen: ustedes no son del linaje de David. Ustedes no pueden elegir un rey entre ustedes para venir a sentarse en el trono de David porque ustedes no son del linaje de David. Esto es importante. Evidentemente tampoco pueden asumir la parte del sacerdocio porque ustedes no son parte de este linaje sacerdotal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, muy simple, los asmoneos dicen: ¿cómo es que nosotros no podemos gobernar y tampoco podemos ministrar en el templo si nosotros fuimos los que pusimos la mano de obra para que esta liberación fuera dada? O sea, gracias a nosotros y a la batalla que dimos y a la victoria que obtuvimos, es que Judá es libre. ¿Qué hicieron? Sacaron a los sacerdotes del templo. Los asmoneos se sentaron en el trono sin ser del linaje, y los asmoneos eligieron dentro de sí mismos una clase sacerdotal que se sentó en el trono religioso del pueblo de Judá. Estos son, o este es el origen de los saduceos. Los saduceos, posteriormente en el tiempo de Jesús, usted los va a encontrar nombrándose muchas veces en el Evangelio. Los saduceos son originados por este grupo llamado asmoneos. Ellos asumen el control político y el control religioso de Israel. Los judíos sacerdotes, al darse cuenta de esto y al ver lo que está pasando, se retiran. Présteme atención, ellos se retiran y conforman un grupo denominado fariseos. Estos sacerdotes, parte se vuelven fariseos, pero hay un grupo específico, todavía más reducido, porque la segregación fue mucha. Están los saduceos, recuerde que eran los que provenían de los asmoneos, que irrumpieron y por la fuerza obtuvieron tanto el reinado como el sacerdocio. Estos sacerdotes de Judá que estaban ahí, que no abrazaron a los asmoneos, salen y se dividen en dos: los fariseos y una segunda rama
que se denominan los esenios. Los esenios, particularmente, los esenios son los que con el paso de los años se van a conformar en aquel grupo que va a guardar el escrito de la palabra en un lugar geográfico denominado Qumran. En Qumran es donde hasta los años 1900 aparecieron los rollos del Mar Muerto, los escritos de la Torá, los escritos de los profetas, los escritos posteriores fueron encontrados en Qumran. Ese lugar es históricamente importante, para poder entender y desarrollar el nacimiento de lo que usted y yo conocemos hoy como judaísmo. Entonces, tenemos los saduceos, tenemos un grupo denominado fariseos y tenemos un grupo denominado esenios, ¿ok? El grupo de los fariseos se queda dando vueltas por Judá, pero no asume labores directas del templo. Se quedan haciendo escuelas. Oiga esto, los fariseos no están dentro del templo enseñando en el templo. Los fariseos crean sinagogas. Escuche esto. Ya la adoración del templo es quebrada. El único lugar antes de este acontecimiento de la rebelión de los macabeos, el único lugar de adoración aceptable era el templo. Cuando aparecen en escena los saduceos, se quiebra y entonces el grupito de sacerdotes llamado fariseos se va y cada uno abre su propia escuela. Esto trajo consigo muchas complicaciones porque cada fariseo interpretaba, escribía y aumentaba el escrito bíblico como él quisiera. Entonces, de un maestro fariseo a otro maestro fariseo podía haber mucha similitud, pero también mucha diferencia. Porque así es como ellos lo manejaban en ese momento. Los que se guardaron un poco más y los que se limitaron a seguir la línea directa, clara, profunda de la palabra, guardando el escrito tal como estaba en el original, fueron los esenios. Estos esenios se unen con una comunidad denominada la comunidad Qumran y ellos comienzan entonces a proteger y a resguardarse. Se denominan a sí mismos esos guardadores del escrito bíblico. ¿Okay? Esto es complicado, yo sé que hay muchos nombres de por medio y la línea histórica es muy pesada quizás, pero es necesario para que podamos entenderlo. Si usted quiere, usted puede entrar a internet y puede averiguar un poco más porque esto es historia y se va a dar cuenta con más profundidad hacia dónde lo quiero llevar. Ok, entonces ya tenemos tres grupos. Dentro de los fariseos hay una división ideológica. Los fariseos se dividen en dos, los que son el grupo meramente religioso. Pero hay otro grupo que se vuelve el grupo rebelde de los fariseos. Y a estos se les va a denominar con el tiempo los celotes o los que guardan el celo por la palabra, el celo por el templo. Y estos levantan una guerrilla en contra de los saduceos. Vea qué interesante esto que le voy a comentar. En el tiempo antiguo, cuando este grupo de fariseos denominados celotes veían a un saduceo, iban por detrás y sacaban un cuchillo y lo acuchillaban. Sin asco, sin contemplaciones. Simplemente lo hacían. Este cuchillo que utilizaban los celotes se llama sica. De ahí nace y proviene la palabra sicario. El sicario era una persona que utilizaba una sica. ¿Ve qué interesante es esto? Era un asesino, literalmente. Lo que nosotros conocemos hoy como un sicario, que es exactamente lo mismo, un asesino. ¿Ok? Años después usted va a encontrar a Pedro el apóstol, que antes de ser apóstol, entrando apenas en el manto de la enseñanza de Jesús, Pedro era un celote. Pedro provenía de la línea farisea, pero la línea farisea de hueso colorado, por decirlo de alguna manera. Pedro era un hombre que iba en contra de todos aquellos que iban a favor de Roma y a favor del templo. Escuche esto, porque usted va a entender algo ahora. Los saduceos eran gente que se acomodaba para estar ellos bien. Cuando viene la toma de Roma al pueblo de Israel, ¿qué hacen los saduceos? Se acomodan al gobierno romano, se quedan con el gobierno romano y abrazan el sistema romano. Por eso es que los celotes tenían tanto problema contra los saduceos.
Pero también los celotes tenían problema con todos aquellos que se aliaban con Roma. Dentro de este grupo estaban los que recaudaban impuestos. ¿Se acuerda que Jesús tenía dentro de sus discípulos a un hombre llamado Mateo? ¿Cómo era posible que Mateo, siendo recaudador de impuestos, pudiera comer en la misma mesa que comía Pedro, que era un celote? Ese es el milagro de la gracia y la misericordia. Eso solamente el Señor lo puede hacer. Pero sigamos con la línea histórica. Entonces, encontramos la gran segregación de 3 líneas y 3 ramas específicas de lo que ahora sí podemos llamar la religión judía. Saduceos, que están en el templo en Jerusalén ministrando y gobernando. Fariseos, que hacen cada uno su propia escuela y su propia sinagoga sin tener un orden, simplemente porque yo quise hacer la escuela, entonces ahí aparezco y la hago y la establezco. Y la línea más pura, dogmática, que son los esenios, que son los que se van y se dirigen al desierto. De esta línea de los esenios, que es en donde me quiero enfatizar ahorita, es de donde proviene Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista se da en el mismo lugar a donde los esenios fueron por una situación de lectura del texto original. Escuche bien esto: la Torá le fue entregada a Israel en el desierto, en la tierra de Sinaí. Los esenios, cuando salen de Judá, cuando salen de Jerusalén, se dirigen precisamente al desierto, al lugar donde fue revelada la palabra. ¿De dónde proviene Juan el Bautista? Cuando lo vemos en escena predicando, dice del desierto. Él vivía en el desierto. Él venía de los lugares cercanos a las cuevas de Qumran, a toda esa comunidad de Qumran. De ahí aparece él. El corte ideológico que tenía Juan es meramente esenio. Pero le tengo una noticia, porque así como Juan el Bautista proviene de la interpretación de la Torá, digámoslo así, de corte escénico, también Jesús viene de ahí. Él aprende con maestros de esa que guardaron la palabra desde el original. Tampoco es un tema en el que vamos a entrar, es solamente un elemento histórico que le quiero dar a usted. Entonces vea qué interesante. Dentro del esquema de lo que Jesús aprende, viene la línea de los esenios. Los esenios sí provienen de la tribu de Judá y provienen precisamente de la línea del rey David. ¿Ok? Interesante esto entonces, para que usted lo tenga ahí. Vamos a ver. El judaísmo rabínico. ¿Qué pasa con el judaísmo rabínico? ¿Cuándo aparece? Aquí es donde el esquema normal o lo que hemos aprendido a través de los años se nos quiebra un poco, y por eso es que he querido tocar este tema en un ambiente meramente histórico. El judaísmo rabínico no existe sino hasta el año 70 después de Cristo. El año 70 después de Cristo marca un antes y un después en la cultura religiosa hebrea. El año 70 después de Cristo es el año en donde el templo recibe su segunda destrucción por parte del Imperio Romano, y es donde, mediante esta represión, los rabinos o los fariseos específicamente adquieren el nombre de rabino y generan esto que nosotros conocemos hoy como el judaísmo rabínico. Ellos, los rabinos, al no tener un lugar específico para adorar, generan sus propios espacios. Una casa es un buen lugar para establecer un lugar de enseñanza, o como le dicen en hebreo, una yeshiva. Si a esto a usted se le parece a lo que la iglesia evangélica hoy hace en forma constante, no es coincidencia, tiene un origen. Hoy usted va a encontrar un pastor por casa. La cultura evangélica moderna, lastimosamente, es: si usted quiere ser pastor, solamente decídase serlo, búsquese a alguien que lo siga, y en una casa usted puede tener su iglesia. Era lo mismo que hacían los fariseos. Como no había un lugar y no se iban a sujetar a nadie, entonces ellos hacían sus propias yeshiva o sus propios centros de estudio, sus propias escuelas en sus casas, recibían a sus estudiantes y les impartían su escuela. Es importante que entendamos esto. Ellos repartían su escuela, ellos les impartían sus estudios rabínicos, ¿ok? Y estas casas o estos grupos o escuelas
reemplazaron por completo al templo, que no se volvió a construir. Después del año 70 después de Cristo no se volvió a reconstruir el templo. Entonces, el judío o el judaísmo rabínico no nace en Moisés, nace hasta el año 70 después de Cristo. Quiere decir que todo lo que la palabra del Señor a nosotros nos enseña, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, no es judaísmo. Por línea de tiempo, y yo necesito que usted sea muy abierto en esto, por más que usted le quiera poner a esto judaísmo, no lo es. Porque el judaísmo aparece como nombre de la religión, judaísmo rabínico, aparece hasta después del año 70 después de Cristo. Ya todos los escritos del Antiguo Testamento están. Profetas, libros históricos, libros poéticos, la Torá específicamente, o el Pentateuco. Ya todo está escrito. O sea, yo no puedo decir que el Antiguo Testamento es judaísmo porque cuando fue escrito no existía el judaísmo. Yo no sé si usted me comprende lo que le estoy diciendo, pero nos han enseñado que el Antiguo Testamento es judaísmo. No, no es judaísmo. Y yo espero que usted pueda estar recibiendo esta enseñanza. Y no es judaísmo porque nace hasta el año 70 después de Cristo. Muchísimos años después de haber sido escrito. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se le dice judaísmo? Es una muy mala apreciación. De hecho, permítame decirle, es una pésima apreciación. Porque esto es del pueblo judío. Esto es del pueblo de Israel. Entonces, por una línea de pertenencia se le llama judaísmo. Pero solamente por eso. No es porque la revelación fue entregada a una religión denominada judaísmo. De hecho, voy a mencionarle algunos grupos que después del año 70 comenzaron a aparecer dentro del mismo judaísmo para que se dé cuenta de lo diverso que es esto. Va a encontrar, por ejemplo, el ebionismo, el judaísmo ortodoxo, el judaísmo mesiánico, el judaísmo caraíta, el judaísmo humanista secular, el judaísmo conservador y el judaísmo reformista. O sea, hay una variedad de judaísmos. Casi que a la vuelta de la esquina usted va a encontrar un maestro de cada línea derivada del judaísmo. Entonces, y quiero ser puntual en esto, las fiestas del Señor, las manifestaciones específicas de algunos de los principios que la palabra nos enseña, no tienen que ver nada con judaísmo. Fueron entregadas antes, muchísimos siglos antes de que el judaísmo apareciera. Entonces yo no puedo decir que las fiestas del Señor, por ejemplo, son del judaísmo porque las fiestas del Señor fueron entregadas en el Sinaí. ¿Me está captando? ¿Me está siguiendo en la línea de tiempo? No son judaísmo porque fueron entregadas en el tiempo de Moisés. Y ahí no nace el judaísmo, nace en el 70 después de Cristo. Ellos la toman y entonces le generan la liturgia, el protocolo, lo que les estoy diciendo que pasó después del 580 antes de Cristo en el exilio de Babilonia. Los maestros toman y cada uno interpreta y cada uno asume y cada uno le pone su poquito adicional. Pero el escrito original, como nosotros lo estamos aprendiendo, eso no es judaísmo. Eso es la entrega de la palabra al pueblo de Israel. Es muy diferente. Quiero continuar porque aquí es donde el tema se pone un poco más claro en función de algo que es lo que nos afecta a nosotros y de dónde sale esa animadversión que tenemos a veces o que se tiene a veces por el pueblo de Israel. Muchos hoy dicen que aman a Israel, muchos hoy dicen que aman la palabra de Dios, muchos hoy dicen muchas cosas, pero a la hora de confrontarlos ante algo relacionado con lo judío, entre comillas, tienen una sensación adversa y generan una resistencia sobre estas cosas, desconociendo claramente el origen de esto. Vamos a ver, hay muchas personas, como en algún momento mencioné, que no tienen problema con sonar un shofar dentro de un momento de alabanza emocional, emotivo, pero sí tienen problema con celebrar una fiesta del Señor. Por ejemplo, cuando le hablan de Rosh Hashanah, la gente dice, ¿qué? ¿Cómo? Eso es judaísmo. Volvemos al punto de lo que le acabo de mencionar. O vamos a celebrar Pesaj. ¿Quiere que le dé algo importante, una revelación importante? Cuando Jesús está
en el momento previo al Getsemaní para ir a la cruz, cuando Jesús está con sus discípulos y Jesús les da el pan y Jesús les da el vino, no les está dando la Santa Cena. La Santa Cena no es otra cosa sino un invento de la religión católica. La Santa Cena no existe. Y aquí, ya con solo esto que yo le digo, muy probablemente usted siente un golpe y siente una resistencia aquí y usted dice, este pastor está mal. No, recuerde esto, por favor. Jesús era judío. Jesús no era cristiano. Jesús era judío. Y Jesús se regía bajo lo que estaba escrito en la palabra del Señor, en la Torá. Jesús no se regía en la Biblia, se regía en la Torá. Y si a usted la palabra Torá le genera también una sensación, ya le voy a explicar por qué es. Pero Jesús está celebrando Pesaj. Jesús no está celebrando la Pascua. La Pascua es un invento después de Constantino. Es que tengo que hablarle de cosas históricas para que usted me comprenda hacia dónde quiero llegar. Jesús es judío y Jesús está en observancia del escrito judío, de la Torá. Y él está celebrando Pesaj. Cuando Pablo le dice a los corintios, porque yo recibí del Señor lo que una vez me fue entregado, que habiendo dado gracias, tomó el pan, lo que les está diciendo no es de la cena del Señor, les está diciendo así es como se celebra el Pesaj. Porque Pablo no era cristiano, era judío. Yo no sé si usted me está siguiendo o si usted ya me dejó de ver. Seguro se cambió de canal. Porque esto que le estoy enseñando golpea fuertemente nuestra mente, las enseñanzas viejas. Pablo era judío, no era cristiano. El cristianismo vino después. Jesús no era cristiano, Jesús era judío. Y por lo tanto se regían por lo mismo. Es más, le voy a soltar una bomba muy interesante. Jesús aprende la Torá de una línea específica de un maestro llamado Hillel. Este maestro es de los esenios originales que salen en el momento en que se da toda la situación después de la independencia de Grecia. Hillel tiene un hijo llamado Simón. Simón posteriormente tiene un hijo llamado Gamaliel. ¿Sabe usted quién es Gamaliel? Gamaliel es el maestro a los pies del cual se sentaba Pablo a aprender la palabra. De la misma línea de aprendizaje que viene Jesús de la Torá, aparece el apóstol Pablo. De la misma corriente, del mismo maestro. Vea qué interesante. Ahora, por favor, no quiero entrar en situaciones complejas que usted me diga, usted está haciendo una herejía, pastor, porque a Jesús lo enseñaba el Padre y era el Padre el que le decía. Déjeme decirle algo. Jesús aprendía también de los maestros. Había buenos maestros. ¿Recuerda usted el pasaje cuando Jesús está en el templo teniendo 8 años y está disertando la palabra? ¿Con quién lo hacía? ¿No era con los sabios? Entonces, por favor, yo quiero que usted se abra a esto y en vez de tildarme de hereje, por favor, abra su entendimiento y permita que el Espíritu Santo le revele esto. Jesús tuvo maestros ante los cuales él se sentó y aprendió de ellos. Y después él se sentaba con su Padre y su Padre le revelaba a través del Espíritu Santo. Jesús era como usted y como yo en ese sentido. Nos sentamos a los pies de un maestro, aprendemos y el Espíritu Santo es el que nos convence de toda verdad. Posteriormente Pablo se sienta en la misma línea de familia, en la misma línea de aprendizaje. Esto es importantísimo. Ahora bien, a lo que quiero llevarlo es que hay dos corrientes que van contrarias a todo lo que tiene que ver con judaísmo. Y una es el antisemitismo y el antijudaísmo. Tienen una relación un poco similar, pero a la vez son muy distintas. Vamos a ver, el antisemitismo tiene que ver más con un carácter político y cultural. El antisemitismo es ir en contra de lo que el judío representa como persona. ¿Okay? Hay personas que dicen yo no soporto a los judíos. ¿Por qué? Porque son esto, lo otro, y muchas veces es por envidia, porque yo no sé si a usted le pasa, pero es
complicado, es difícil en algún momento encontrar judíos que no tengan una posición social buena. Por supuesto que como en todo lugar hay pobres y hay personas con escasez, pero en estas latitudes es muy difícil encontrar una persona de origen judío o israelita o hebrea que no tenga y no maneje una cierta comodidad económica. Esto genera para muchas personas una sensación de desprecio. Ellos son muy buenos comerciantes, ellos realmente son buenos haciendo plata, haciendo dinero, tienen una palabra de bendición que pesa sobre ellos y entonces ellos prosperan muy fácilmente en el lugar donde ellos estén. Esto les trajo problemas desde el primer siglo. Desde el primer momento esto les trajo problemas a ellos, lo vamos a ver más adelante. Pero escúcheme esto, el antisemitismo es una aberración en contra de la persona de los judíos, lo que ellos representan, ¿ok? Es una forma, y quiero leerlo específicamente como tengo en mis apuntes, es una forma específica de racismo, pues se refiere a la hostilidad hacia los judíos definidos como una raza, concepción moderna que habría surgido a mediados del siglo XIX, diferenciándose del antijudaísmo, que es la hostilidad a los judíos definidos como grupo religioso. Entonces, el antisemitismo tiene que ver con un racismo a la persona, lo que representa, lo que es. Pero el antijudaísmo tiene que ver con una animadversión hacia lo que él cree, hacia su religión, ¿ok? El antijudaísmo es la discriminación y la hostilidad de los cristianos y de sus iglesias hacia los judíos, basadas fundamentalmente en argumentos religiosos. Y aquí es donde esto se pone, pero buenísimo, buenísimo, porque nos han enseñado y nos han enseñado muy mal a través del tiempo. Nos han enseñado, por ejemplo, hablando del antisemitismo, que los que mataron a Jesús eran judíos. Y eso está totalmente lejos de la verdad. Porque los que mataron a Jesús fueron los saduceos. Le acabo de explicar quiénes eran los que tenían el control político y religioso de Israel. Eran los saduceos. Ellos eran no los judíos, no los del pueblo, fueron ellos como clase social los que ordenaron y llevaron a Jesús en un juicio ficticio ante Poncio Pilato, para que él procediera como autoridad legal establecida por el Imperio Romano para la ejecución de lo que ellos querían y necesitaban. ¿Me doy a entender? Espero que sí. Entonces, el antisemitismo tiene que ver precisamente con esa persecución a la persona específicamente. Pero nosotros, como iglesia cristiana por muchos años, hablo a nivel general, a nivel global, hemos experimentado un antijudaísmo. O sea, hemos experimentado una persecución a los ideales y a todo aquello que proviene y tiene orígenes y raíces del judaísmo. Esto se remonta a muchos siglos antes. Escuche esto. Por ejemplo, en el catolicismo, el antijudaísmo se mantuvo como doctrina. Esto es histórico, yo me estoy inventando nada. Se mantuvo como doctrina hasta el pontificado de Juan XXIII en el año 1958 al 63. Y en el Vaticano, y en el Concilio Vaticano II del año 1962 a 1965. Como catolicismo, ha habido una enseñanza de que hay que ir en contra de los judíos porque los judíos mataron a Jesús. Se da la separación entre protestantes y católicos y sigue la misma aberrante forma de pensar. El antijudaísmo en el mundo antiguo, vamos a ver, desde los tiempos del Imperio griego se ha dado esta persecución. Particularmente, quiero citarle literalmente lo que tengo acá en mi escrito. Dice, el primer ejemplo de antijudaísmo se remonta a Alejandría en el siglo III, antes de Cristo. Alejandría era durante este periodo el hogar de la mayor comunidad judía en la diáspora y el lugar donde fue creada la Septuaginta, la traducción griega de la Biblia hebrea. ¿Okay? Ptolomeo I logró invadir a Jerusalén en el año 320 a.C.,
como consecuencia de que sus habitantes estaban honrando el Sabbat. O sea, porque ellos estaban honrando el Sabbat, entonces Ptolomeo fue y generó una represión contra Israel. Invadió a Jerusalén porque ellos estaban haciendo eso. Esto es histórico, no es un invento. Uno de los primeros decretos antijudíos fue promulgado por Antíoco IV Epífanes, aproximadamente entre el 167 y el 170 a.C., provocando la revolución de los macabeos en Judea. Este es el acontecimiento histórico que posteriormente iba a traer la segregación de los saduceos, fariseos y los esenios, ¿ok? El filósofo judío Filón de Alejandría describe un ataque en contra de los judíos de Alejandría en el año 38 después de Cristo, en el cual murieron cientos de judíos. Antes de esto, muchísimo antes, vamos a encontrar cómo en el libro de Esther se da y se relata la historia de cómo Amán levanta un edicto en medio del imperio persa para poder erradicar por completo a los judíos. ¿Okay? Si usted lee la palabra, vaya al libro de Esther y va a encontrar un hombre llamado Amán, que es el primero en hacer un tratado, un edicto para la destrucción masiva, la exterminación, escucha esta palabra, el exterminio de todos los judíos del imperio persa. ¿Okay? Sigo. Existen ejemplos de gobernantes helenísticos o griegos que han profanado el templo de Jerusalén y prohibido las prácticas religiosas judías, tales como la circuncisión, la conservación del Shabbat, el estudio de libros judíos religiosos, etc. Otro ejemplo puede encontrarse en las revueltas antijudías en Alejandría en el siglo III a.C. La diáspora judía, por ejemplo, en la isla elefantina del Nilo, así se llamaba, la cual fue fundada por mercenarios, también experimentó la destrucción de su templo en el año 410 a.C. Pero esta persecución hacia el judaísmo, no solamente hacia las personas como antisemitismo, sino el antijudaísmo o la persecución hacia la creencia, también tiene matices muy violentos en el periodo de la Edad Media. Escuche esto. La persecución en contra de los judíos tuvo lugar en numerosos lugares de Europa durante la Edad Media a través de libelos de sangre, derramamiento de sangre, expulsiones, conversiones forzadas y masacres. La justificación principal, preste atención, la justificación principal de los perjuicios en contra de los judíos en Europa era de base religiosa. La persecución alcanzó su primer pico durante las cruzadas. Las cruzadas fueron uno de los mayores movimientos en contra, o más bien a favor de la erradicación del pensamiento judío, de la instauración de la religión judía. En la primera cruzada, específicamente en el 1096 después de Cristo, cientos y miles de judíos fueron asesinados con la llegada de las cruzadas. Este fue el primer arranque cristiano de violencia antijudía en Europa fuera de España y fue citado por los sionistas en el siglo XI como la necesidad de un Estado de Israel. Escuche esto. En las segundas cruzadas, 1147, los judíos en Alemania fueron objetos de numerosas masacres. Los judíos también fueron objetivos en los ataques de las cruzadas de los pastorcillos entre los años 1251 y 1320. Le estoy dando historia. Las cruzadas fueron sucedidas por expulsiones, entre ellas la expulsión de todos los judíos ingleses en el año 1290, la expulsión de 100.000 judíos de Francia en el año 1396 y la expulsión de miles de judíos de Austria en el año 1421. Muchos de estos judíos expulsados se fueron directamente hacia Polonia. Esto es importantísimo. Tengo 3 puntos especiales que no quiero irme de esta transmisión si no se los doy para que usted tenga esta importante información. Los reyes católicos Isabel y Fernando, años 1490 y demás, fueron particularmente perseguidores de los judíos, del sistema religioso. Escuche esto. Ellos crearon la Inquisición española, precisamente para poner fin a la dominación económica y espiritual que los judíos tenían sobre España. Los judíos en España en los años 1400 surgieron de una forma impresionante, económicamente, políticamente, aunque no podían ejercer el control y el poder monárquico, puesto que eso le correspondía a los españoles, pero sí tenían un nivel de influencia muy alto.
Y esto a los reyes, particularmente Isabel y Fernando, les causó un problema, puesto que vieron en los judíos la posibilidad de una revuelta. Si estos se levantan contra nosotros, cualquier parecido con lo que sucedió en el libro del Éxodo entre Faraón y los judíos es también una coincidencia, ¿ok? Prefirieron hacer una inquisición, una persecución directa sobre ellos. Escuche esto: la inmensa riqueza y el éxito económico que iban adquiriendo los judíos empezó a convertirse en una preocupación creciente para los reyes Isabel y Fernando en el siglo XV. El gran número de judíos y el poder económico que tenían en España constituía una amenaza para el poder de los reyes católicos. Estos factores, junto con el deseo de los monarcas de unificar España bajo su imperio, es el que motivó a establecer la Inquisición en la década de 1480. Los primeros en ser llevados a la Inquisición fueron los judíos, donde se les obligaba a dejar su sistema religioso, sus prácticas, la observación de la Torá y demás, y abrazar una fe que no era la suya. Porque los reyes católicos dijeron: tenemos que cortar con la liturgia que ellos practican. ¿Ok? Segundo, Martín Lutero, año 1543. Mire, esto es impresionante y es importante. Martín Lutero es conocido como el padre de los protestantes, del movimiento protestante. Y aun cuando hoy muchas iglesias evangélicas abrazan y elogian a Martín Lutero, déjeme decirle, yo particularmente guardo algún recelo un poco sobre este personaje. Y es porque algunas cosas en donde después podemos hacer un tema profundo sobre esto, no calzaron con lo que realmente se esperaba de una reforma. Sin embargo, vea lo que pasa acá. El padre de la reforma protestante escribió puño y letra en el año 1543, refiriéndose a los judíos. En primer lugar, dice Martín Lutero, debemos prender fuego a sus sinagogas o escuelas y enterrar y tapar con suciedad todo lo que no se ha quemado, para que ningún hombre vuelva a ver de ellos piedra o ceniza. Esto ha de hacerse en honor a nuestro Señor y a la cristiandad, de modo que Dios vea que nosotros somos cristianos y que no aprobamos ni toleramos a sabiendas tales mentiras, maldiciones y blasfemias a su Hijo y a sus cristianos. Está hablando Martín Lutero de que hay que totalmente erradicar a los judíos, puesto que ellos no reconocen a Jesús como el Salvador. Martín Lutero. ¿Se imagina entonces lo que sucedió con los seguidores de Martín Lutero? Recibieron esta enseñanza. ¿Se da cuenta usted por qué la iglesia evangélica hoy tiene problemas con aceptar a los judíos? Y aceptar algunas cosas. Y cuando le decimos, vamos a la palabra en el hebreo dice, y la gente dice, ¿y de dónde saca usted? ¿Por qué en el hebreo? ¿Por qué tiene que ser en el hebreo? No me venga con judaísmos. Eso nace en Martín Lutero. Y déjeme decirle algo que le va a romper los oídos posiblemente. Seguramente no hay muchos hijos de Dios, pero sí muchos hijos de Martín Lutero recibiendo esta enseñanza. Tenemos que aprender lo que la palabra históricamente dice. Le voy a dar un último punto específico. En el siglo XIV ocurrió un acontecimiento, y como está de moda el tema de la pandemia, ocurrió un acontecimiento especial. La peste negra o la peste bubónica. ¿Sabía usted que esta peste le fue atañida a los judíos? Escuche esto. A medida que la epidemia de peste negra iba devastando a Europa a mediados del siglo XIV, causando la muerte de una gran parte de la población, oiga, los judíos fueron usados como chivo expiatorio. Los rumores esparcieron que estos eran los causantes de la peste a través del envenenamiento premeditado de las fuentes de aguas. Cientos de comunidades judías fueron devastadas. Aunque el Papa Clemente IV trató de protegerlos mediante la emisión de 2 bulas papales, en el año 1348, 900 judíos fueron quemados vivos en Estrasburgo, ciudad que todavía no había sido afectada por la plaga. Es muy grande, muy amplio
los motivantes de la persecución hacia el judaísmo. Pero déjeme decirle algo. El tema acá no es el judaísmo. Es, ¿por qué tienes tú un problema al escuchar algo que tenga que ver con el hebreo? ¿Qué se revuelve dentro de ti cuando escuchas algo que tiene que ver con el hebreo? ¿Por qué te revuelves tanto? ¿Por qué te es tan complicado recibir algo bajo el término hebreo? Creo que es importante hacer un recuento histórico. ¿Dónde nace este antisemitismo y este antijudaísmo? Porque déjame decirte algo, no es de Dios. Esto no procede de Dios. Esto nos fue enseñado. Y hay dos puntos específicos, dos vertientes específicas por las cuales aparece esto. Número uno, el mito del deicidio. ¿Sabes qué es el deicidio? La muerte de Dios. Cuando se dice que los judíos mataron a Dios a través de la persona de Jesucristo, entonces se genera una persecución en contra de los judíos. Hay que matar a los judíos y hay que erradicar las enseñanzas porque ellos fueron los que mataron a Dios, los que mataron a Jesús. ¿Me explico? Y eso hasta mediados del siglo XX todavía se manifestaba. Y esto nos lo enseñó a nosotros el sistema tradicional, la iglesia tradicional, el catolicismo. No hay que irse muy lejos. Fue el catolicismo el que nos enseñó esto. En las misas usted escuchaba, los judíos mataron a Jesús. Los judíos mataron a Jesús. Pero también hay otro personaje que aparece en escena. Con esto quiero terminar la enseñanza de hoy. Y el personaje que aparece es Judas. Usted dirá que tiene que ver Judas. El problema es que Judas y judío son muy similares. Se parecen mucho en su morfología. Entonces la gente fue enseñada de que Judas, el judío, traicionó a Jesús. Los judíos son traidores. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me está siguiendo en esto? Tal vez tú digas, pastor, eso es un absurdo, eso no tiene sentido. Claro, estamos en el siglo XXI, pero se sigue practicando. Hoy usted encuentra cómo la religión tradicional, cada Semana Santa, practica, claro, ahora con más cuidado que antes, la quema de Judas. El traidor de Judas, el que traicionó a Jesús. ¿Y de dónde venía Judas? Era judío. Ah, no, tenemos que sacar a los judíos. Aunque usted no lo quiera reconocer, estoy plenamente seguro de que muchas de las acciones que ha tenido usted tal vez en su vida, he tenido yo en mi vida, han sido infundadas por un sistema religioso, que nos ha querido cortar y cercenar la riqueza de la revelación de la palabra en su idioma original. Solo quiero cerrar con esto. La palabra de Dios, el original de la palabra de Dios, es demasiado rico para ser entendido en un idioma tan simple como el español. Solo una palabra en hebreo puede tener más de 100 conceptos, más de 100 formas de interpretarse. Las traducciones son muchas de una sola palabra. Nosotros en Sembradores de Amor nos hemos dispuesto a enseñarle a la iglesia la palabra del Señor conforme al escrito original, no al judaísmo. No abrazamos el judaísmo. Y espero que con la enseñanza de hoy a usted le haya quedado muy claro las razones por las cuales no lo abrazamos. No enseñamos judaísmo. Necesitamos que la iglesia salga de una ignorancia y sepa y entienda que cuando hablamos de la palabra y hablamos del original en el hebreo, no estamos hablando del judaísmo, estamos hablando del idioma original, con el concepto original con el que este fue escrito. Hagamos una pausa y regresamos.
El tema no termina todavía. De hoy en 8, si el Señor lo permite, vamos a ver ahora sí, pensamiento griego. Pero quiero de una vez decirle con antelación, yo no soy un maestro de filosofía, ni le voy a dar a usted un recorrido histórico profundo, larguísimo sobre Grecia, ni mucho menos, porque para eso hay libros, para eso hay lugares donde usted se puede documentar. Pero sí quiero enseñarle a usted de dónde viene la contraposición y una parte de la resistencia para poder recibir las cosas que tienen que ver con el hebreo. Así es que por favor, de hoy en 8 días, no se lo pierda, 7:30, vamos a estar en una nueva Noches de Café, trabajando, hilando fino en el tema del pensamiento griego y cómo hoy está más presente el pensamiento griego en la iglesia de Cristo que el pensamiento hebreo. Y de hoy en 8 le voy a hacer una comparativa entre el pensamiento hebreo en función de la palabra y el pensamiento griego en función de la misma palabra. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que sea el Señor el que te dé la revelación que necesitas para ya no contrarrestar aquellas enseñanzas que nuestro Señor Jesús nos impartió en el idioma original, recibiendo una revelación fresca a través del Espíritu Santo, sin el cual nada podemos hacer. Te bendigo y nos vemos entonces próximas Noches de Café a esta misma hora, 7:30. El domingo, 10:30 de la mañana. Enseñanza de la palabra, juntos nos vamos a reunir para compartir, para aprender, para estar en ese mismo mover, en esa activación del Espíritu Santo. Vamos paso a paso a ir introduciéndonos en la palabra en esta reunión de domingo. Seguimos orando para poder pronto abrir las puertas de nuestra iglesia cumpliendo y siguiendo los protocolos que nuestras autoridades de salud nos dan. Y pronto vamos a estar juntos de nuevo. Les bendigo, les amamos. Nos vemos entonces en nuestra siguiente transmisión. Buenas noches.